Mi esposa me dijo que me apartara y le diera el espacio que necesitaba, prometiendo que me contactaría cuando estuviera lista. Pero 7 semanas después apareció temblando en mi oficina, preguntando por qué acababa de recibir los papeles del divorcio. Me llamo Andrew, tengo 33 años, hombre. Abby y yo habíamos estado juntos durante 5 años, casados durante 3. Los 2 primeros años fueron buenos, realmente buenos, de hecho. Nos reímos, viajamos, construimos algo que se sentía sólido. Luego, en algún momento alrededor del 3er año, las cosas empezaron a cambiar. No podría decir exactamente cuándo ocurrió, pero para cuando me di cuenta, la mujer con la que me casé se había convertido en alguien que apenas reconocía. Llevaba meses diferente, más fría, más crítica. Todo lo que hacía estaba mal de alguna manera. La cena demasiado temprano. La cena era demasiado tarde. ¿Por qué no le devolví el mensaje en 30 segundos? ¿Por qué le enviaba tantos mensajes? Las reglas del juego cambiaban a diario y yo siempre estaba fuera de juego. Pequeñas cosas empezaron a acumularse. Suspiraba cada vez que entraba en una habitación, ponía los ojos en blanco ante mis chistes, hacía pequeños comentarios sobre mi ropa, mis aficiones, la forma en que cargaba el lavavajillas. Nada lo suficientemente grande como para pelear individualmente, pero simplemente me desgastó con el tiempo. Su mejor amiga Mónica también había estado viniendo mucho más últimamente. 3, 4 veces a la semana, desaparecían en nuestra habitación para hablar en susurros. Y cada vez que pasaba, la conversación se detenía en seco. Mónica me lanzaba esa mirada. Nunca le caí bien desde el primer día, y el sentimiento era mutuo. Mónica era una de esas personas que se alimentaban del drama ajeno. Siempre quejándose de su ex, siempre hablando de cómo las mujeres necesitaban defenderse. Era amargada y quería que todos los demás también lo fueran. La había visto arruinar al menos otros 2 matrimonios solo susurrando en el oído de la esposa. Debería haber reconocido el patrón cuando empezó a trabajar en el mío, pero no vi venir el final. No esa noche del martes. No así. La pelea empezó alrededor de las 7:30. Había revisado la aplicación del calendario de Abby para ver si tenía planes esa noche porque quería reservar una mesa en Marinos, ese lugar del centro del que había estado publicando en su Instagram durante semanas. Indirecta, había subtitulado una foto. Muy sutil. Así que ahí estaba yo, tratando de sorprender a mi esposa con una buena cena en un restaurante al que literalmente me pidió que la llevara, y ella entró en la sala de estar y vio mi teléfono en la mesa de café con su calendario abierto. Habrías pensado que había hackeado bases de datos del gobierno. ¿Qué haces con mi calendario? Su voz tenía ese filo. El que significaba que las próximas 2 horas de mi vida iban a ser miserables sin importar lo que dijera. Le expliqué lo de la reserva para la cena. No le importó. Ni siquiera me dejó terminar la frase. Lo que siguió fueron 20 minutos de acusaciones. Yo era controlador. La estaba monitoreando. La estaba asfixiando. No confiaba en ella. Necesitaba saber cada uno de sus movimientos. Necesitaba espacio. No podía respirar. Mónica tenía razón sobre mí. Esa última parte me llamó la atención. ¿Mónica tenía razón sobre qué exactamente? Abby no quiso dar más detalles. Simplemente seguía volviendo a cómo no podía seguir así, cómo necesitaba espacio real, cómo se iba a quedar con Mónica por un tiempo. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor. Fue entonces cuando noté la bolsa de viaje junto a la puerta, ya empacada, el maletín del portátil al lado, las llaves del coche en su mano, el cargador del teléfono enrollado cuidadosamente encima. Había planeado esto. Lo del calendario era solo una excusa que había estado esperando. Probablemente ensayó toda la escena con Mónica de antemano. No me llames. No me envíes mensajes de texto. Simplemente no lo hagas. Lo dijo como si estuviera leyendo un guión, como si lo hubiera practicado. Probablemente lo había hecho. Te contactaré cuando esté lista. En mis términos. La puerta se cerró a las 7:50 de la tarde. Me quedé allí un minuto, mirando el lugar donde ella había estado, medio esperando que volviera y dijera que había reaccionado de forma exagerada, que podíamos hablarlo como adultos. No lo hizo.
El apartamento se sintió diferente de inmediato, no más vacío exactamente, solo más silencioso de una manera que me hizo darme cuenta de lo ruidosas que habían sido las cosas, de cuánta energía había estado gastando manejando sus estados de ánimo, tratando de no hacerla estallar, pensando en cada palabra antes de decirla. Dormí en el sofá esa noche, me desperté a las 3 de la mañana y revisé mi teléfono por costumbre. Nada de ella. Pasé la siguiente hora repasando la pelea en mi cabeza, tratando de averiguar qué la desencadenó. Entonces me di cuenta de algo. No estaba tratando de averiguar qué hice mal. Estaba tratando de averiguar por qué había aguantado esta basura durante tanto tiempo. El miércoles por la mañana, seguí la rutina. Llegué al trabajo en piloto automático. Soy un ingeniero de redes senior en un centro de datos en el distrito de almacenes. Buen dinero, trabajo aburrido. El tipo de trabajo en el que puedes desaparecer en salas de servidores durante horas y nadie te molesta. Alrededor del almuerzo, le envié un mensaje a Abby. Solo para saber cómo estaba, asegurándome de que estuviera bien, preguntando si podíamos hablar. Su respuesta llegó 2 horas después. Te dije que no me contactaras. Lo decía en serio. Aléjate. Le respondí algo neutral. Dije que entendía. 5 minutos después, otro mensaje. Nunca escuchas. Este es exactamente el problema. Simplemente para. Me dijo que no la contactara. Lo hice de todos modos una vez porque estaba preocupado por mi esposa y ahora estaba usando ese único mensaje como prueba de que no escucho. Bien. Hay un momento en el que dejas de tratar de averiguar qué hiciste mal y te das cuenta de que tal vez no hiciste nada mal en absoluto. Tal vez el problema nunca fuiste tú. Tal vez habías pasado años disculpándote por cosas que no necesitaban disculpas. Ese clic ocurrió justo allí en la sala de servidores, mirando mi teléfono con el zumbido de los ventiladores de refrigeración ahogando todo lo demás. Quería que me alejara. Me alejaría tanto que necesitaría un telescopio para encontrarme. Esa noche, me senté en el sofá y abrí la configuración de mi teléfono. El apartamento estaba en silencio. No había televisión de fondo porque Abby no estaba aquí para quejarse de lo que yo quería ver. Solo silencio y el sonido distante del tráfico. Uno por uno, hice cambios. Las notificaciones de su número se desactivaron por completo. Los mensajes de texto aún llegarían, pero en silencio. Compartir ubicación. Habíamos tenido activo Find My Friends durante 2 años. Ella insistió en ello al principio de nuestro matrimonio porque dijo que la hacía sentir segura. Es curioso cómo podía rastrear todos mis movimientos y eso estaba bien, pero que yo revisara un calendario para planificar una cena me convertía en un controlador. Lo desactivé por completo. Ya no podía rastrear todos mis movimientos. Lista de favoritos. Su nombre estaba en la parte superior, donde había estado desde que empezamos a salir. Eliminado. Contactos de emergencia. Esposa Abby figuraba en primer lugar. Lo cambié por mi amigo Kai. Éramos amigos desde la universidad. Era un electricista con su propio negocio, divorciado 2 veces y sin filtro en sus opiniones. Instagram. Dejé de seguirla, detuve la aparición de sus publicaciones en mi feed. Confirmaciones de lectura. Desactivadas específicamente para su número. Ya no sabría cuándo había visto sus mensajes. Cuando terminé, dejé el teléfono y solté un suspiro que sentí que había estado conteniendo durante años. El jueves por la mañana, me preparé un desayuno completo. Abby siempre tenía algo que decir sobre lo que comía. Demasiado colesterol. Demasiado pesado por la mañana. ¿Por qué no te tomas un yogur como una persona normal? Comí cada bocado y me sentí genial. En el trabajo, me encontré con Kai en el estacionamiento. Trabajaba en el edificio de al lado, instalando cableado para una nueva oficina, vio mi cara e inmediatamente supo que algo andaba mal. Amigo, pareces como si te hubieran quitado un peso de encima o algo así, dijo. Le conté que Abby se había ido. Le di la versión corta. Asintió. Entonces, ¿me estás diciendo que la mujer que te hizo saltarte mi fiesta de cumpleaños 3 años seguidos porque tenía dolor de cabeza finalmente se fue por su cuenta? Esa es una forma de decirlo. Lo diré de otra manera. Gracias a Dios.
Me dio una palmada en el hombro. La primera ronda de alitas corre por mi cuenta este fin de semana. Vamos a celebrar. A Kai nunca le había gustado Abby. Nunca lo dijo abiertamente mientras estábamos casados, pero sabía cómo se quedaba en silencio cuando ella estaba cerca, cómo encontraba excusas para irse temprano cada vez que ella aparecía. El hombre no era sutil. También era la persona más divertida que conocía, de esa manera completamente inapropiada que pone nerviosos a los departamentos de recursos humanos. 2 divorcios en su haber, dirigía su propio negocio de contratación eléctrica y de alguna manera lograba ser el tipo más feliz de cualquier habitación. Su filosofía era simple. La vida es demasiado corta para pasarla con gente que te hace miserable. Estaba empezando a entender lo que quería decir. El viernes por la noche, mi teléfono vibró. Un mensaje de otro viejo amigo, Warren. No había sabido de él en casi 2 años. Solíamos jugar baloncesto juntos en el centro recreativo todos los domingos antes de que me casara. Me enteré por ahí que podrías estar soltero de nuevo. Partido mañana a las 10 de la mañana. Ven o no, pero te lo pierdes. Empecé a escribir mi respuesta habitual. No puedo. Lo siento. Luego me detuve. ¿Por qué no podía? Borré mi respuesta. Escribí una nueva. Allí estaré. Su respuesta fue inmediata. No puede ser. Le voy a sacar una captura de pantalla a esto como prueba. Warren era lo opuesto a Kai en casi todos los sentidos. Silencioso, reflexivo, trabajaba como asistente legal en un bufete de abogados de familia en el centro. El tipo de persona que siempre tenía información antes que nadie porque conocía a gente que conocía a gente. Resultó que Kai le había mencionado mi situación a principios de esa semana. Me había visto desaparecer lentamente durante los últimos 3 años y nunca había dicho nada directamente. El sábado por la mañana, aparecí en el centro recreativo. Warren ya estaba allí con otros 4 tipos. Me vio entrar y su rostro se iluminó con una enorme sonrisa. Mira quién apareció finalmente. Me dio un abrazo de oso. 2 años, hombre. 2 años. Nos abandonaste. Lo mantuve vago. Dije que la vida se había complicado. Jugamos durante 2 horas. Estaba oxidado, pero la memoria muscular se activó rápidamente. El familiar ardor en mis piernas, el satisfactorio silbido de un buen tiro, las provocaciones, las risas, la forma en que te olvidas de todo lo demás cuando estás compitiendo. Fallé muchos tiros que habrían sido fáciles hace 3 años, pero a nadie le importó. Después, alguien sugirió almorzar. Dije que sí sin pensarlo. Terminamos en una hamburguesería cerca de la playa. 6 tipos apretados en un reservado hablando basura y comiendo como si todavía tuviéramos 20. Warren preguntó qué había pasado realmente, por qué había desaparecido. Le conté la verdad, me casé. A mi esposa no le gustaban mis amigos, así que dejé de ver a mis amigos. La mesa se quedó en silencio por un segundo. Luego Kai, que se unió a nosotros después de terminar un trabajo, dijo lo que todos estaban pensando. Amigo, eso no es una esposa. Es una guardia de prisión. Todos nos reímos. Warren levantó su bebida para brindar por recuperar tu vida. En algún momento me di cuenta de que no había pensado en Abby en 3 horas seguidas. No había revisado mi teléfono. No me había preguntado qué estaba haciendo. Simplemente había estado allí, en el momento, disfrutando de verdad por primera vez en más tiempo del que podía recordar. El domingo por la noche, me senté en la mesa de mi cocina con un bloc de notas legal y un bolígrafo. Era hora de poner mis cosas en orden. Lo primero que hice fue abrir nuestra cuenta bancaria conjunta en mi computadora portátil. Teníamos unos $22.000 combinados. Nuestra cuenta de ahorros tenía otros 18.000. Mi cuenta corriente separada, la que recibía mis cheques de pago antes de transferir dinero a la conjunta, tenía unos 6.000. No toqué nada todavía. No era estúpido. Mover dinero antes de hablar con un abogado se vería mal, pero lo documenté todo. Captura de pantalla tras captura de pantalla, historial de transacciones, saldos de cuenta, fechas y cantidades. Creé una carpeta en mi computadora portátil llamada Registros y comencé a llenarla.
Luego revisé nuestro apartamento. Habíamos comprado la mayoría de los muebles juntos, pero había cosas que eran claramente mías. El reloj de mi abuelo, mi equipo de fotografía, la pelota de baloncesto firmada del campeonato del 98 que mi padre me dio antes de morir. Algo de equipo de pesca. Fotografié todo, hice una lista, anoté lo que era mío antes del matrimonio, lo que habíamos comprado juntos, lo que era suyo, números de serie si correspondía, fechas de compra, todo documentado como si me estuviera preparando para una auditoría. El lunes por la mañana, llamé a un abogado de divorcios. Un tipo llamado Reginald. Kay lo había usado en sus 2 divorcios y dijo que valía cada centavo. Directo, eficiente, no perdía el tiempo en sentimientos. Simplemente hacía el trabajo. Conseguí una cita para el jueves. En el trabajo, las cosas se sentían más fáciles. No estaba distraído. Simplemente concentrado en el trabajo que tenía delante. El martes, empecé a separar nuestras vidas digitales. Cambié las contraseñas de todo. Cada servicio de suscripción que compartíamos. Las cambié todas por nuevas contraseñas que ella no podría adivinar. Redirigí mi correo importante a un apartado postal que abrí cerca del trabajo. No quería que los papeles del divorcio o los corresponsales legales aparecieran en el apartamento donde Abby podría interceptarlos si volvía a por sus cosas. O peor, Mónica. Todavía tenía esa llave de repuesto que Abby le había dado. No me extrañaría que ninguna de las dos se pasara a husmear. El miércoles por la noche, Kay vino a ayudarme a hacer un inventario del apartamento. Recorrió cada habitación con un portapapeles mientras yo tomaba fotos y vídeos. Este sofá, dijo, dándole una patada. Este es el sofá donde te hizo ver las 7 temporadas de ese terrible programa de repostería. Es un sofá cómodo. Es un sofá maldito. Deberías quemarlo. Hacer algún tipo de ritual. Quizás involucrar a un sacerdote. No estaba del todo equivocado, pero el sofá se quedaba. Yo lo había pagado. Lo documentamos todo. Cada mueble, cada electrodoméstico, cada artículo decorativo que ella había insistido en que necesitábamos y luego nunca volvió a mirar. El apartamento parecía una investigación de una reclamación de seguro cuando terminamos. Kay abrió una lata de refresco y miró a su alrededor. ¿Sabes qué es raro? Este lugar ya se siente diferente. Menos como un museo donde no se te permite tocar nada. Tenía razón. El jueves por la mañana, me reuní con Reginald. El hombre en persona era exactamente como Kay lo describió. Mediados de los 50, sienes grises. Le expuse la situación. La esposa se fue hace 10 días. Me dijo que no la contactara. No he sabido de ella desde entonces, excepto a través de sus amigas tratando de hacerme sentir culpable. Su mejor amiga le había estado llenando la cabeza de basura durante meses antes de eso. Quería saber mis opciones. Escuchó sin interrumpir, tomó notas, hizo preguntas, cuánto tiempo casados, bienes combinados, si había hijos, propiedad propia versus alquilada. Preguntó sobre los bienes. Le mostré mi documentación, las capturas de pantalla, las fotografías, las listas de inventario. Parecía genuinamente impresionado. Esto es minucioso, dijo. La mayoría de la gente viene aquí con nada más que sentimientos heridos y recuerdos borrosos de lo que poseen. ¿Podrías dar una clase sobre esto? Le dije que me gustaba estar preparado. Discutimos el cronograma. Podía presentar la demanda de inmediato, pero él recomendó esperar 1 o 2 semanas más. Dejar que se acomodara en su pequeña burbuja de separación. Dejar que pensara que estaba en casa sintiendo pena por mí mismo, esperando su llamada. Luego notificarla y ver cómo todo se desmoronaba. Salí de su oficina con un acuerdo de retención firmado, una cita de seguimiento programada y un plan en marcha. 1.500 por adelantado con el resto facturado por horas. Valía cada centavo si significaba salir limpio. De camino a casa, me detuve en el centro recreativo. Warren estaba allí haciendo ejercicios con algunos niños de la liga juvenil que entrenaba. Me hizo una seña. Pareces un tipo que sabe lo que hace, dijo. Voy llegando. Me lanzó la pelota. Pase lo que pase, asegúrate de tener todo documentado.
Confía en mí en eso. Warren sabía exactamente cómo funcionaban estas cosas desde adentro. Probablemente había visto cientos de matrimonios desmoronarse en su escritorio. Hice el tiro. Canasta limpia. El primero que había metido en toda la semana. Todavía lo tienes, dijo Warren. Nunca lo perdí, solo olvidé dónde lo puse. 3 semanas después de que Abby se fuera, mi vida parecía completamente diferente. El abogado había dicho que esperara antes de presentar la demanda, así que usé el tiempo para reconstruir en lugar de quedarme sentado lamentándome por lo que había perdido. Me había reincorporado al equipo de baloncesto de la liga recreativa. Partidos todos los miércoles por la noche. Éramos terribles. Perdimos más de lo que ganamos, pero no importaba. Los chicos hacían que valiera la pena. Un grupo de treintañeros fingiendo que todavía teníamos 20, hablando basura como si nos pagaran por ello y poniéndonos hielo en las rodillas después como viejos. También empecé a ir al gimnasio de nuevo. Solía ir religiosamente antes de casarme. A Abby no le gustaba que pasara tiempo allí. Decía que era vanidad. Decía que estaba tratando de impresionar a otras mujeres. Decía que no entendía por qué necesitaba estar en otro lugar que no fuera en casa con ella. Era más fácil dejar de ir que pelear por ello cada vez. Ahora estaba de vuelta 5 días a la semana, temprano por la mañana antes del trabajo. Mi cuerpo empezó a cambiar en cuestión de semanas. Perdí la flacidez alrededor de la cintura. Los hombros y los brazos volvieron a llenarse. Dormía como un tronco todas las noches. Ese buen tipo de cansancio que viene de usar realmente tu cuerpo. También retomé la fotografía. Solía encantarme. Tenía una cámara decente acumulando polvo en el armario durante 3 años. Ahora estaba fotografiando amaneceres en el paseo marítimo antes del trabajo, editando fotos los fines de semana por la mañana en cafeterías. Una pequeña cosa, pero se sentía como recuperar un pedazo de mí mismo. En el trabajo, mi jefe Nathan me llamó a su oficina. Dijo que mi rendimiento en las últimas semanas había sido realmente fuerte. La productividad había subido un 20%. La tasa de error había bajado a casi 0. Me recomendaba para el puesto de arquitecto de redes senior que se había abierto. Un aumento del 40%, un rol de liderazgo de equipo. Le di las gracias, intenté no reírme de la ironía. Mi esposa se va y de repente mi carrera despega. Mientras tanto, sus amigas empezaron a llamar. Primero fue la propia Mónica. Llamó un miércoles por la noche mientras yo hacía la cena. Dejé que fuera al buzón de voz. No escuché el mensaje, no lo necesitaba. Lo que quisiera decir estaba garantizado que sería basura con un chantaje emocional de por medio. Me envió un mensaje al día siguiente. Abby está muy dolida. Lo menos que podrías hacer es contactarla. Te echa de menos. No respondí. Dejé el mensaje allí sin leer. 2 días después, otro mensaje. Estás siendo infantil. Los adultos se comunican. Por eso te dejó. Aún no respondí. Kai me preguntó si quería que le respondiera algo inapropiado. Le dije que lo guardara para más tarde. El viernes, llamó la madre de Abby. Beth siempre había sido amable conmigo. Nos traía cazuelas cuando nos casamos. Enviaba tarjetas de cumpleaños con billetes de $20 dentro como si todavía tuviera 12 años. Cosas de madre tradicional. Parecía que le gustaba de verdad, lo que me hizo sentir un poco mal por lo que se avecinaba. Cariño, no sé qué pasó entre ustedes dos, pero Abby está desesperada. Se está quedando con esa chica Mónica y llora todas las noches. No la llamarías, por favor. Mantuve mi voz tranquila, le dije a Beth que Abby me había dicho específicamente que no la contactara. Estaba respetando sus deseos. Larga pausa, pero seguramente podrías llamarla una vez. No lo decía en serio. Fue bastante clara al respecto. Solo le estoy dando lo que pidió. Beth no supo qué decir a eso. Ni yo tampoco, en realidad. Terminamos la llamada de forma incómoda. Probablemente la última conversación real que tendría con ella. La semana siguiente, llamó el novio de Mónica, un tipo de finanzas llamado Zach, a quien había conocido quizás 2 veces en fiestas.
Siempre llevaba relojes caros y hablaba de su cartera como si a alguien le importara. Empezó a darme consejos sobre relaciones como si fuéramos viejos amigos. Dijo que tenía que ser la mejor persona. Dijo que los hombres de verdad luchan por sus matrimonios. Le pregunté cuánto tiempo llevaban entrenando a Abby para que me dejara. Silencio absoluto. No sé de qué. Gracias por llamar, Zach. Colgué antes de que pudiera terminar la frase. Para la quinta semana, había dejado de contar los días. Simplemente estaba viviendo. Baloncesto 2 veces por semana. Gimnasio 5 días. Noche de póker con Kai y algunos de sus amigos electricistas cada 2 jueves. Jugaban con dinero de verdad. Yo era terrible en el póker. No importaba. La conversación valía las pérdidas. También había hecho cambiar las cerraduras por consejo de Reginald. Me hizo hacerlo a través del administrador de la propiedad y a Abby se le notificó a través de los abogados que podía programar una recogida supervisada en cualquier momento. Evita la entrada no autorizada y las confrontaciones incómodas. Su vieja llave ya no funcionaría. Tampoco la de Mónica. Warren me mantenía al día sobre los asuntos legales sin que tuviera que preguntar. Tenía contactos en todas partes. Sugirió que documentara cualquier intento que el bando de Abby hiciera para contactarme. Horas, fechas, lo que se dijo, podría ser útil más tarde si intentaba afirmar que la había abandonado. Los papeles del divorcio estaban listos. Reginald lo tenía todo preparado. Los motivos eran diferencias irreconciliables. La división de bienes era sencilla porque lo documenté todo. No tener hijos significaba que no había complicaciones de custodia. Limpio y simple. Organicé el momento con el notificador judicial. Abby trabajaba en una empresa de relaciones públicas en el centro. Horario regular de 9 a 5 de lunes a viernes. Notificarla en el apartamento de Mónica corría el riesgo de que Mónica lo interceptara o causara un drama que retrasara las cosas. El notificador judicial tenía libre el jueves a las 2 de la tarde, así que fue entonces cuando lo programamos. Luego esperé. El jueves a las 2:10 de la tarde, sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté. Señor Harley, voz profesional, notificador judicial confirmando la entrega. Habla. El servicio ha sido completado. Abby fue notificada en su lugar de trabajo a las 2:14 de la tarde. Se obtuvo un recibo firmado. Le di las gracias y colgué. Luego me recliné en mi silla y esperé. No tardó mucho. Mi teléfono empezó a vibrar a las 2:25. El número de Abby. Estaba en medio de una migración de servidores que se había planeado durante semanas. No podía dejar lo que estaba haciendo para atender llamadas personales. Dejé que sonara. Otra llamada a las 2:30, luego a las 2:40. También empezaron a llegar mensajes de texto, mensajes de enfado sobre el divorcio, exigiendo saber por qué se habían cambiado las cerraduras del apartamento. Silencié mi teléfono y lo guardé en el cajón de mi escritorio. La migración tenía prioridad. Después de una hora, la recepcionista de mi oficina llamó a mi extensión. Hay una mujer aquí para verte. Dice que es urgente. ¿Quieres que la haga esperar o debo programar algo? Le dije que saldría enseguida. Mi edificio tenía esas oficinas de planta abierta con paredes de cristal por todas partes. Podía ver a Abby de pie en la recepción a 10 metros de distancia, con el maquillaje corrido, agarrando un sobre de Manila con ambas manos. Unos cuantos compañeros de trabajo levantaron la vista de sus escritorios. Me vio y se acercó rápidamente. ¿Qué es esto?, levantó el sobre, con la voz tensa. ¿Qué demonios es esto? Papeles de divorcio. Puedo verlo. ¿Por qué? Mantuve la voz tranquila, baja. ¿Te fuiste? Me dijiste que no te contactara. Te mudaste con tu amiga. Supuse que el matrimonio había terminado. Estábamos en un descanso. Necesitaba espacio. Necesitabas espacio. Te di 7 semanas de ello. Su cara se contorsionó, esa expresión que había aprendido a reconocer a lo largo de los años. No puedes divorciarte de mí así. Necesitamos hablar de esto.
Necesitamos resolverlo. No. La palabra la detuvo en seco. ¿Qué? No, Abby. No necesitamos resolver nada. Te fuiste. Me dijiste que no te contactara. Tu amiga me llamaba todas las semanas para decirme qué terrible marido soy. Tomaste tu decisión. Ahora yo tomo la mía. Me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. Esto no era así como se suponía que iba a ir. ¿Cómo se suponía que iba a ir? No respondió. No podía responder porque la respuesta era obvia. Esperaba que la persiguiera para demostrar que me importaba ignorando sus instrucciones explícitas. Esperaba que la persiguiera. No lo hice. No voy a firmar esto, dijo finalmente. No tienes que hacerlo. Si no respondes, el tribunal sigue adelante sin ti. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Hablaste con un abogado? Sí, hace varias semanas, justo después de que te fueras. He tenido tiempo de pensar, Abby. Tiempo de recordar cómo era mi vida antes de ti. Tiempo de darme cuenta de cuánto de mí mismo renuncié para mantenerte feliz. ¿Y sabes qué? Quiero a ese tipo de vuelta. Era mejor que en lo que me convertí tratando de ser tu marido. La voz de Mónica vino de detrás de mí. Ni siquiera la había oído entrar. Estás cometiendo un gran error. Por supuesto, Mónica estaba allí. Había traído a Abby. Me di la vuelta. Estaba de pie cerca de la entrada, con los brazos cruzados, ese familiar desprecio en su rostro. Y aquí está la compinche. Me volví hacia Abby. ¿La trajiste para apoyo emocional o porque no puedes tomar una decisión sin consultarla primero? La boca de Abby se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Esto no ha terminado, dijo. Sí, lo está. Simplemente aún no te has dado cuenta. ¿Firma los papeles o no? De cualquier manera, este matrimonio se acabó. Volví a mi escritorio. No miré atrás. Tenía una migración de servidores que terminar. Kai me llamó esa noche. Me enteré de que la notificaste en el trabajo, dijo. El amigo asistente legal de Warren conoce a alguien en su empresa, dijo que se fue bastante molesta después. ¿Cómo te sientes? Como si debería haberlo hecho hace 2 años. Mejor tarde que nunca, hombre. Abby no se fue en silencio. No esperaba que lo hiciera. A la semana de ser notificada, había contratado a su propio abogado, un tipo agresivo llamado Fletcher, que se especializaba en divorcios desagradables. Inmediatamente presentó una respuesta impugnando todo. Afirmó que la había abandonado emocionalmente. Afirmó que estaba ocultando bienes. Afirmó que el matrimonio era salvable y que yo estaba siendo irrazonable. Warren había visto el nombre de Fletcher aparecer antes en su bufete. No era una buena señal. Al tipo le gustaba alargar las cosas. Reginald no estaba preocupado. Esto es estándar, dijo. Está entrando en pánico, tratando de recuperar el control, pero tenemos recibos. Tenemos 7 semanas de ella diciéndote explícitamente que no la contactes mientras vivía con su amiga. Ningún juez va a creer el argumento del abandono. La fase de descubrimiento duró meses, del 2 al 4. Exigieron registros financieros de los últimos 5 años. Extractos bancarios, declaraciones de impuestos, cuentas de inversión, extractos de tarjetas de crédito, todo. Lo proporcioné todo. Warren me avisó de lo que podía esperar. Dijo que el descubrimiento era donde la mayoría de la gente la fastidiaba. Trata cada interacción como si estuviera siendo grabada para un juez. Cuando el equipo de Fletcher revisó nuestras cuentas conjuntas en busca de pruebas de que había movido dinero, no encontraron nada. Cada transacción documentada, cada depósito explicado. Mientras tanto, algunas cosas interesantes surgieron de su lado. Resulta que Abby había estado sacando dinero en efectivo en los supermercados durante meses. $20 aquí, 40 allá. Todo categorizado como compras de alimentos, pero en realidad construyendo un fondo secreto. Para cuando se fue, había acumulado casi $3,000 en efectivo que no estaban en ninguna cuenta. Reginald sonrió cuando encontró esto. Esto en realidad nos ayuda, dijo.
Ha estado planeando esto durante un tiempo, ocultando dinero, construyendo un fondo de salida. Eso no parece de alguien que quisiera salvar su matrimonio. También estaba el asunto de sus gastos durante la separación. Había estado usando nuestra tarjeta de crédito conjunta para días de spa, cenas caras, compras compulsivas, casi $4.000 en 7 semanas. Me sentí estúpido por no haber cerrado la tarjeta conjunta antes. Reginald me había dicho que esperara hasta que pudiera aconsejarme sobre cómo manejarlo sin que pareciera coacción financiera. Finalmente la congelamos en la semana 5, justo antes de presentar la demanda. Para entonces, el daño estaba hecho, pero al menos teníamos la documentación de cada cargo. La deposición se programó para el tercer mes. Antes de eso, estaba el asunto del apartamento. Abby había enviado un mensaje de texto durante la 8ª semana preguntando cuándo podía venir a buscar sus cosas. Le dije que coordinara con la oficina de Reginald. No le gustó eso. Todo pasaba por los abogados ahora. Terminó viniendo con su madre un sábado por la tarde mientras yo estaba en el baloncesto. Kai estaba allí por si acaso. Se llevó su ropa, sus libros, la lámpara fea y algunas cajas de cosas al azar. Dejó el sofá. Probablemente no quería el recuerdo de esas 7 temporadas de programas de repostería. Cuando Abby se presentó a la deposición con su abogado y Mónica, quien aparentemente estaba allí como apoyo emocional, no me sorprendió. Reginald se opuso a su presencia. Los no litigantes no estaban permitidos en las deposiciones. Tuvo que irse. Ese fue un buen momento. La deposición en sí fue larga y tediosa. El abogado de Abby me hizo cientos de preguntas, tratando de pintarme como controlador y negligente al mismo tiempo. ¿Con qué frecuencia revisaba su calendario? ¿Por qué tenía activado el uso compartido de la ubicación? ¿Alguna vez critiqué a sus amigas? Respondía todo con calma. Sí, revisé su calendario para planificar una cena sorpresa. Sí, teníamos activado el uso compartido de la ubicación porque ella lo solicitó. No, nunca critiqué a sus amigas en su cara, aunque tenía opiniones que me guardaba para mí como una persona normal. Cuando fue el turno de Reginald de interrogar a Abby, las cosas se pusieron interesantes. Le preguntó sobre Mónica, con qué frecuencia hablaban, qué discutían, si Mónica alguna vez la había animado a dejarme. Dudó, miró a su abogado. Mónica ha sido un apoyo durante un momento difícil. Eso no es lo que pregunté. ¿Mónica alguna vez te animó a dejar a tu marido? Otra duda. Ella pensó que me merecía algo mejor. ¿Y cuándo empezó a pensar eso? No lo sé. Hace unos meses. ¿Antes o después de que empezaras a sacar dinero en efectivo en los supermercados? Fletcher objetó. Reginald retiró la pregunta, pero el punto estaba hecho. La conexión estaba plantada. Para el 4.º mes, la realidad se había impuesto. No había bienes ocultos. No había abuso. No había abandono. Solo había una mujer que había escuchado a su amiga tóxica, había abandonado su matrimonio y esperaba que su marido la persiguiera como un tonto desesperado. Y cuando no lo hizo, perdió el control. Fletcher solicitó una reunión de conciliación, quería negociar los términos. Nos reunimos en una sala de conferencias neutral en el centro. Abby, Fletcher, yo, Reginald, sin Mónica esta vez. Abby parecía cansada. La separación no le estaba sentando bien. Fletcher abrió con demandas. Quería el apartamento. Quería el 50% de las cuentas de jubilación. Quería una pensión alimenticia durante 2 años. Reginald contraatacó con la realidad. El apartamento estaba alquilado, no era propiedad. Las cuentas de jubilación estaban sujetas a la división estándar basada en las contribuciones durante el matrimonio. La pensión alimenticia era poco probable dado que tenía un trabajo a tiempo completo con un salario decente. La negociación fue de un lado a otro durante 3 horas. Finalmente, llegamos a un acuerdo. Ella se quedó con el 40% de los ahorros conjuntos. Yo me quedé con mi jubilación completa ya que había contribuido con el 90%. Sin pensión alimenticia, un corte limpio. Abby miró los términos y luego me miró a mí. No puedo creer que esto esté pasando. Créelo. ¿Qué te pasó?
Solías ser tan fácil de tratar. Dejé de dejar pasar las cosas. Esa versión de mí no nos hacía ningún favor a ninguno de los dos. Firmó los papeles. Mes 5, se finalizó. Lo celebré tomándome un día de vacaciones y yendo a surfear con Warren. Me había estado enseñando durante los últimos 2 meses. Era terrible en ello, me caía más de lo que me levantaba, pero la parte terrible estaba empezando a ser menos terrible. Nos sentamos en nuestras tablas en la línea de espera, esperando las olas, y me preguntó cómo me sentía. Más ligero, dije. Llegó una ola. Warren la cogió, la surfeó casi hasta la orilla. Se lució con un pequeño recorte al final. El hombre era molestamente bueno en todo lo atlético, como si alguien le hubiera dado códigos de trucos para los deportes. Cuando volvió remando, tenía noticias. Me enteré por la grapevine de los asistentes legales que Mónica y Zach rompieron. El tipo de las finanzas, aparentemente, se cansó de ser utilizado como mensajero en el drama matrimonial de otra persona. Tuvieron una pelea sobre los límites y sobre cómo ella siempre estaba metiendo la nariz en los asuntos de los demás en lugar de centrarse en su relación. ¿Se fue? No puedo decir que me sintiera mal por eso. Hay más, dijo Warren. Mónica aparentemente culpó a Abby por la ruptura. Dijo que si Abby hubiera manejado su propio matrimonio, nada de esto habría pasado. Tuvieron una gran pelea. ¿Qué tan grave? Abby tuvo que encontrar otro lugar donde quedarse. Terminó de vuelta en casa de su madre. Dejé que eso se asimilara por un momento. La mujer que había pasado meses envenenando mi matrimonio se dio la vuelta y culpó a mi exesposa cuando las cosas se desmoronaron por su lado. Karma, dije. Lo que se siembra se cosecha. Un mes después de que el divorcio se finalizara, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesto. Hola, soy Beth, la madre de Abby. Esperé, no dije nada. Solo quería decirte que lamento cómo sucedieron las cosas. Por el comportamiento de mi hija, por esa Mónica metiéndole ideas en la cabeza durante meses, por todo. No me esperaba eso. Agradezco que lo digas, Beth. Abby está de vuelta viviendo conmigo ahora. La empresa en la que estaba tuvo despidos el mes pasado y su equipo se vio afectado. Está empezando a ver muchas cosas que debería haber visto antes. Lamento oír eso. ¿Lo lamentas? Buena pregunta. Una parte de mí sí. Estuvimos casados 3 años. No quiero que le pasen cosas malas, pero tomó decisiones. Las decisiones tienen consecuencias. Larga pausa en la línea. Nos despedimos torpemente. 2 meses después del divorcio, obtuve el ascenso en el trabajo. Arquitecto de redes senior. Aumento del 40%. Oficina en la esquina. Un equipo de 6 personas a mi cargo. Kai organizó una fiesta en su casa para celebrar. Warren vino. Algunos chicos del baloncesto. Unos cuantos compañeros de trabajo. El equipo de electricistas de Kai. Asamos filetes en el patio trasero. Alguien trajo un altavoz y puso música de la que nadie se quejó. La gente se reía y contaba historias. Más tarde esa noche, Warren me llevó a un lado. ¿Recuerdas a esa amiga asistente legal que mencioné? Dijo que Abby intentó presentar una modificación del decreto de divorcio la semana pasada. Quería reabrir la división de bienes. Afirmó que había estado bajo coacción cuando firmó. Levanté una ceja. ¿Estás bromeando? La callaron rápido. Presentarse con tu propio abogado y negociar durante 3 horas no cuenta como coacción. La moción no fue a ninguna parte. 3 meses después del divorcio, estaba en una cafetería en el Distrito de las Artes un domingo por la mañana, editando fotos en mi computadora portátil. Alguien se sentó en la mesa de al lado. Levanté la vista. ¿Abby? Se veía más delgada, cansada, el pelo más corto que antes. Me vio y se congeló por un segundo. Luego se acercó. Hola, ¿puedo sentarme? Le hice un gesto hacia la silla vacía. Se sentó, me miró, luego miró sus manos. Silencio incómodo por un momento. Quería disculparme, dijo finalmente. Por irme como lo hice.
Por las cosas que dije, por dejar que Mónica se metiera en mi cabeza, por la moción del mes pasado, por todo. Asentí. No dije nada. Pensé que era tan lista. Pensé que vendrías corriendo detrás de mí y que tendría todo este poder e influencia. Y cuando no lo hiciste, se interrumpió, negó con la cabeza. Me destrozó. Miró su café. Sé que no podemos volver atrás. No estoy pidiendo eso. Solo quería que supieras que ahora lo entiendo. Lo que perdí, lo que tiré a la basura. Dejé que eso se asentara por un momento. Sentí el peso de ello. Agradezco que lo digas. Lo digo en serio. ¿Eres feliz? Sí, dije. Realmente lo soy. Asintió, con los ojos un poco llorosos. Bien. Te lo mereces. Lo digo en serio. Se levantó para irse, se detuvo en la mesa. Por si sirve de algo, pienso en lo que podría haber sido. Si hubiera hablado contigo en lugar de escuchar a Mónica, podríamos haberlo logrado. Tal vez. Nunca lo sabremos ahora. No, no lo sabremos. Salió. No miró atrás. Volví a editar mis fotos. Una toma del fin de semana pasado en el paseo marítimo. La luz dorada de la hora golpeando el agua justo a la perfección. Warren me envió un mensaje sobre un partido esa tarde. Más tarde esa noche, sentado en mi balcón viendo la puesta de sol, pensé en todo lo que había sucedido. Ella quería espacio. Se lo di. Me lo di a mí mismo también. Esperaba que la persiguiera. No lo hice. Algunas personas aprenden demasiado tarde que cuando le dices a alguien que se aleje, puede que realmente lo haga.